Bienvenidas y bienvenidos a su podcast ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes estamos Sofía Córdoba y Manuel Rivera. y el día de hoy ya huele a pan con pollo, ya suenan las canciones, nuestras cumbias navideñas y obviamente venimos preparados para ese ambiente navideño porque hoy vamos a hablar qué ondas con la Navidad y algunos Así es. elementos alrededor de ese festejo de más allá de lo religioso. Todos disfrutamos, todos comemos rico, todos nos vestimos bonitos, ese día toca baño. Ya preguntamos qué van a preparar en tu casa. Voy a Sí. llegar a tal hora. Ya todo está on point Ya para la estuvo, celebración. sí, ya. Así que, ¿por qué no empezar hablando de uno de los símbolos que es Santa Claus y el origen de Santa Claus? Pues Santa Claus viene un poco, hay algunas teorías ahí, pero la que más se acepta y como la más cercana a lo que es la construcción de la idea de Santa Claus es la de San Nicolás, que fue un obispo del siglo V que vivió en lo que ahora es Turquía. San Nicolás era conocido, y al menos la leyenda alrededor de él, por ser un hombre bondadoso con los niños, y esta leyenda se fue esparciendo a lo largo de Europa, y su día, que es el 5 de diciembre, se celebraba dando regalos y haciendo caridad. Pero la verdad es que Nicolás no era ni regordete, ni alegre, ni forjó, sino que él forjó su reputación alrededor de ser un defensor rebelde de la doctrina cristiana. O sea que nos han mentido todo ese tiempo. Exacto. Justamente San Nicolás, la época en la que él vivió fue la época de la gran persecución del cristianismo, cuando se quemaban las Biblias y se obligaba a los sacerdotes a renunciar al cristianismo, o se les ejecutaba, en el peor de los casos. Entonces, Nicolás desafió estos edictos y pasó años en la cárcel antes que el emperador Constantino otorgó legitimidad al cristiano dentro del imperio. Okay. Entonces, justamente Nicolás salta a la fama y hace su debut, como todos lo conocemos, entre los santos, porque era un patrón de numerosos grupos y se le atribuyen varios milagros. Pero justamente en torno al año 1200, según el historiador Gary Wolber, autor de Santa Claus, A Biography, se empezó a conocer como patrón de los niños y portador de regalos mágicos. Y justamente va relacionado a lo que hizo él en Turquía. Okay. Entonces, durante la Edad Media, en algunos lugares de Europa, la figura de San Nicolás se fusiona con celebraciones paganas del invierno, dando origen a otras tradiciones. Y para el siglo XVI, en Países Bajos, la figura de San Nicolás, que ellos lo llaman Sinterklaas, en neerlandés, se asocia con la entrega de regalos a los niños. Entonces esta idea de los regalos ya se consolida y es cuando los colonos holandeses que se mueven a Estados Unidos llevan la tradición al norte de América. Ah, qué interesante. Entonces, con el tiempo, la figura que ellos tenían de Sinterklaas evolucionó como lo conocemos de Santa Claus. Y justamente así va evolucionando un poco, y la imagen moderna que tenemos de Santa Claus con su traje rojo, la barba blanca, el trineo con renos, que vive en el Polo Norte, se popularizó gracias a los escritores Clement Claremont y Thomas Nast en el siglo XIX, escribiendo el poema de A Visit from St. Nicholas, también conocido de Night Before Christmas. Okay. La noche antes de Navidad. Entonces, es con este relato que ellos dan la idea de los renos, del Santa Claus, un viejito que hace regalos, que vive en el Polo Norte, y que la noche antes de Navidad, The Night Before Christmas, el día 24, da regalos a los niños. Ah, mira. O sea, acabo de darme cuenta de que todos los documentales que he visto como Santa Cláusula me han mentido. Justamente. No, y además también ya en la época ya más adentrado, siglo XX, es Coca-Cola porque se crean ilustraciones, esos escritores crean ilustraciones de Santa Claus, barbita, viejito regordete, pero es Coca-Cola quien le da el color rojo a Santa Claus. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, su branding es de color rojo, entonces ellos vienen y dicen, ok, ¿cómo podemos hacer nuestra publicidad navideña? Entonces toman al Santa y le ponen su trajecito rojo. Y quedó muy ad hoc a la tradición, y pues quedó que Santa Claus se viste de rojo. ¿Y hasta el momento? Nos venimos acá rojo, vestidos representados de rojo. Ok, bueno, yo sí. Bueno, yo tengo elementos. Digamos, sí. Bueno,
Qué interesante, mira, o sea que fue la literatura la que nos ha dado al personaje que reconocemos Sí, como Santa la Claus. literatura y el cristianismo en cierta El parte. cristianismo en cierta parte. Pues bueno, algo que une muy bien a Santa Claus, porque él, donde deja los regalos, supuestamente, En el árbol de Navidad. debajo del árbol de Navidad, exactamente. Y el árbol de Navidad me parece un tema muy interesante porque sus orígenes son paganos. Son muy interesantes sus orígenes. Desde los milenios 2 y 3, antes de nuestra era, que habíamos explicado antes, pero el antes de nuestra era es antes de Cristo, es lo mismo, ¿verdad? Para que vayamos entendiéndonos. Culturas indoeuropeas rendían culto a algunos árboles como expresión de culto a la madre naturaleza. Como digamos los vikingos en los pueblos escandinavos, los celtas en Inglaterra, en las zonas de Inglaterra y Francia, ya hacían este tipo de oraciones a árboles, ¿verdad? En el medioevo, lo que viene a ocurrir es que cuando los misioneros chocan con esas culturas que tenían esa forma de pensar, se dan cuenta de que ellos adoran a esos, ya tienen árboles que los decoran, les ponen ciertas cuestiones que es para honrar a sus dioses y sus cosechas. Justamente para la visión de los pueblos bárbaros, de esos celtas y todo eso, es que después del otoño viene el invierno. Entonces ellos veían que esta caída de las hojas del otoño y todo esto era como que si las plantas estuvieran muriendo, ¿verdad? Y de ahí es donde están el por qué ciertos árboles, ciertas plantas eran vistas como sagradas, porque son las que se les llaman como árboles o arbustos perennes. O sea, aquellos que no se pierden las hojas, que se mantienen verdes durante todo ese tiempo. Entre ellos los robles, los pinos, entre otros. Ya va agarrando forma. Ya vamos viendo cómo va la cosa. Exactamente, ya va agarrando forma. Entonces, comienzan a ver que los adornan, digamos, con frutas como manzanas. Algunas les ponían velitas, cuestiones así. O sea, ya hasta las luces incluso. Y posiblemente este culto era al dios Frey, que era... Este está ligado con las cuestiones de la abundancia, la alimentación. Y como dato interesante, de ahí viene Friday. Oh. Que es viernes en inglés, del dios Frey. Así que ocupaban en los árboles perennes, y el significado que tenían estos era, como no ocupaban un pino ellos ocupaban una especie como de roble, un arbolito. Entonces, era la representación del universo, representado el universo, que es el divino Yggdrasil, o algo así. Entonces, la copa del árbol era el Asgard, que es como digamos el cielo, Olimpo, el Olimpo, el cielo, que es donde están los dioses, donde están esas deidades. Y también está ahí, pues, la morada, ¿verdad?, de Odín, que es el Valhalla. Entonces, eso es lo que representaba la copa del árbol. Y la raíz, lo que está hasta abajo, representaba su inframundo, que es el equivalente al cristianismo del infierno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos representaban en esos árboles. Y igual, ¿verdad?, pueblos noruegos y daneses que se expandieron, llevaron esto pues a otras regiones del imperio carolingio, que es justamente la parte de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Se fue expandiendo esta tradición por todo ese territorio de la zona norte de Europa, ¿verdad? Y vamos a ver como tres posibles orígenes de lo que nosotros conocemos como el árbol moderno y todo el asunto ¿verdad? Que uno, vamos a empezar por el católico, ¿verdad?, que es con Bonifacio, que he visto que al parecer se ha canonizado como santo también, que es San Bonifacio. Fue un arzobispo y apóstol alemán, evangelizador, que justamente él, cuando él vio todo esto de los pueblos paganos que les decían ellos, porque hay que decir que reconocerlos como paganos es una cuestión de verlos como los otros, los que son diferentes a nosotros, ¿verdad? Entender que solo existe una postura correcta alrededor de la expresión religiosa. Exactamente, los que no creen en esas creencias. Le escribió al Papa Zacarías en el 742. Tengo una idea. Le escribió y le dijo... Le mencionó las dificultades que estaba teniendo para poder evangelizarlos por esas ideas que ellos tenían y todo ese asunto. Dejó poner queja.
Y pues habían realmente unas prácticas muy similares en el Vaticano, ya para la época, pero que iban orientadas a San Pedro. Okay. Prácticamente la misma cosa, pero orientada a otra cuestión. Pero cristiano. Pero cristiano, exactamente. Okay. San Pedro cristiano, exactamente. Entonces viene y lo que cuenta la leyenda, porque ahí se distorsiona también con el tiempo, es que él vino, Bonifacio, y taló ese árbol enfrente de los vikingos, enfrente de esas poblaciones nórdicas, y taló el árbol y le puso un pino. Y la cuestión es que ese pino, era el significado del pino era el amor de Dios. Lo decoró con manzanas, que esas manzanas significaban el pecado original. Okay. Y luego le agregó unas velas que significaban la luz de Jesucristo. Entonces todo eso identificado ahí, muy ¿verdad? Poético. Sí, muy poético, la verdad. Y esa fue la forma que tuvo él para decirles, miren, lo que ustedes están creyendo es erróneo. Esa es la forma, que es una forma, es más fácil, por así decirlo, darle un símil a otra cultura de, mira, esto es parecido a lo tuyo, pero vos le estás haciendo erróneo y ese es el significado que debe tener, a implantarles desde cero o quitarles una creencia de raíz, ¿verdad? Entonces, casi que un proceso de aculturación. Exactamente, un proceso de aculturación. Luego viene otra creencia que, de la misma historia esa, como otra versión que se va creando con el tiempo, allá por el siglo VIII, que es en la que él tala el árbol cae sobre un abeto, que los abetos son esos árboles tipo pinos, y no le pasó nada al pino. O sea, el abeto quedó intacto y fue como una señal de que había algo divino en él y todo eso, y tomaron ese significado, ¿verdad? Entonces su forma triangular comenzó a verse como la Trinidad. Están en la punta de arriba, Dios Padre, ¿verdad? En la creencia católica, ¿verdad? Era la forma en la que... El Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces era la forma, una manera creativa de entender. Exactamente. Entonces era la forma que tenían de explicarlo y de generar que estas culturas abandonaran la adoración a otros dioses con el mismo ritual, podríamos decir, pero orientado a las deidades, a la deidad cristiana, ¿verdad? Okay. Luego está la versión protestante, que se le atribuye a Lutero. Se le atribuye a Lutero, que vivió allá por los siglos XV y XVI. Y pues la cuestión era de que él fue el que vio el pino rodeado de estrellas que parecían que las luces salían del pino, y dijo, qué bonito se ve, y por forma de compartir y todo eso, lo apreció como una forma del amor de Dios. Entonces viene y toma el árbol, el abeto, lo decora, pero ya lo pone como con castañas, avellanas y todo eso, que son el símbolo de las virtudes que da Jesucristo a los hombres. Ok, Entonces, también muy creativo. Algo distinto, ¿verdad? Y pone las luces y todo el asunto, ¿verdad? Y luego está la versión bretona. Ok. Que es todavía más fantástica. Acá ya se comienza a poner interesante. La versión bretona es que Percival, uno de los caballeros de Arturo, ok, uno de los caballeros del rey Arturo, vio un árbol lleno de luces como si fueran estrellas, mientras buscaban el Santo Grial. Y él lo vio como una señal y fue el que compartió la cuestión esta del árbol, ¿verdad? Que es muy similar a la de Lutero, solo que una es como de... La de Lutero es más aburrida, básicamente. Suena más divertido eso. Sí. Pero bueno, hay que entenderse que esas son las versiones que fueron creadas en la época para explicar el mismo fenómeno. Eso es muy interesante. Pero ya llegados siglo XVI, hay noticias del uso del árbol navideño, más o menos como lo vamos conociendo. Lo interesante es que hubieron ordenanzas incluso que regulaban la cantidad de árboles que podías tener, que lo regulaban a un árbol por casa, por familia, y que había ciertas medidas que debía tener. ¿Y eso en dónde? ¿Estados Unidos? No, eso estamos hablando todavía en Europa. ¿De Europa? Sí. Oh. En Estados Unidos llega despuesito. Ok. Pero esa cuestión de pronto decir, me imagino que estaban cortando demasiados árboles a diestra y siniestra, y dijeron, no, hay que regular esto, porque nos vamos a quedar sin abetos. Va a haber un problema aquí, dijeron. Y eso es en 1561. Ah, ok. Sí, ya veo por qué sigue siendo en Europa. Sí. De ahí luego tenemos posteriormente, hay descripciones también cercanas a esta época
de cómo los decoraban. Que ya en 1605 hay registros de cómo los decoraban y era pues que le ponían frutos, papel de colores, barquillos y otro tipo de decoraciones. O sea, ya estábamos viendo que ya había producción. Ya se ponían creativos. Ajá, ya había producción ahí, ya buscaban que eso quedara bonito para compartir con la familia. Y alrededor de esas fechas también aparecen los árboles, podríamos decir, ya artificiales, que hacían un armazón piramidal. Okay. Y en él colocaban ramas de esos en vez de un árbol. O sea, en lugar de talar el árbol, solo quitaban ramas. Utilizaban ramas. Un poco más eco-friendly. Exactamente, una forma más amigable de hacerlo, ¿verdad? Y así fue con el tiempo, ¿verdad? Ya para el siglo XVIII ya tenemos que eso era súper, estaba muy utilizado ya en las regiones de Europa. Ya era más común, incluso en otras regiones fuera de Europa. Y pues poco a poco pues fue creciendo, ¿verdad? Se desconoce muy bien la llegada a América, muy posiblemente en las migraciones a Estados Unidos, o la parte norteamericana, por inmigración alemana. De esa forma es que se cree que estuvo llegando, ¿verdad? Y todo eso. Súper interesante. Sí, súper. Y así como tenemos un Santa Claus, tenemos un antagonista en esta historia. Sí. Y hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Krampus. El que viene de la palabra Krampuslauf, el cual es un evento folclórico festivo que tiene lugar en algunas partes de Austria y en algunos países alpinos durante la temporada navideña. Este evento se centra en la figura del Krampus, que es una criatura mitológica que, según la tradición, acompaña a San Nicolás. Mientras San Nicolás da regalos y amor, el Krampus se encarga de castigar a los niños traviesos. El Krampus, mitad cabra, mitad demonio, es una bestia horrenda que literalmente azota a los niños hasta que se convierten en personas buenas. Okay. Básicamente, el Krampus es un demonio que tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos. O sea, te saca lo malo a azotes. Sí, básicamente. Okay. Es la versión antagónica de San Nicolás, pero viene con una cadena, pero con campanitas. Okay. Porque hay que hacerlo festivo. Sí, hay que ser festivos. Así como con una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos. Y algunas versiones de la tradición es que se lleva a los niños al inframundo. Okay. Con él. Porque como que si no fuera necesario la cantidad de azotes, también se lo lleva. Su nombre se deriva de la palabra alemán de Krampen, que significa garra, y se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. Mira. Entonces acá vemos como esta conexión. Es una bestia legendaria que también comparte rasgos con otras criaturas demónicas de otras culturas, como la mitología griega, los sátiros o los faunos. Y la leyenda se viene a cruzar con una tradición alemana, donde las celebraciones de Navidad se hacen a inicios de diciembre. Entonces, ¿qué sucede con el Krampus? Pues esa tradición se va como manteniendo ahí poco a poco, pero a la Iglesia Católica no le parecía una muy bonita idea que San Nicolás fuera acompañado de un demonio que golpeaba y secuestraba niños. Como que no será muy buena idea que mezclar las dos cosas. Exacto. Entonces, durante algunos años, la presencia del Krampus fue vetada por la Iglesia Católica y justamente durante la Segunda Guerra Mundial los fascistas veían al Krampus como algo no muy bonito, algo vil, y como algo que no era muy compatible con lo que ellos querían de la Navidad. En la actualidad se ha retomado la celebración de la Navidad con el Krampus, y Austria, que es donde se lleva a cabo la celebración con el Krampus, pues intenta comercializar a través de ese personaje vendiendo chocolates con la forma del Krampus, yo quiero. Figurines, cuernos coleccionables. Okay. Y hay personas que actualmente se comienzan a quejar de que la imagen del Krampus se ha hecho demasiado comercial y ha abandonado sus orígenes, como podría decir algún fan del metal sobre alguna banda que suena edgy, pero en realidad no lo es una banda comercial. No son true. Exacto, son posers. Entonces, así es como también existe una versión antagónica de Santa Claus, y también como en otras partes del mundo celebran la Navidad o tienen celebraciones alrededor de la fecha navideña.
Interesante estuvo eso. Y ahí te tengo un par de datitos más. Y uno es justamente el de la cena de Navidad. Ok. La cena de Navidad no es una cuestión que surgió 100% de la mano, sino que más bien es una cuestión práctica. Ok. Resulta que en la época medieval, cuando llegaban a los inviernos, tenían que, una, resguardar lo que tenían de alimento, Ok. y dos, resguardar el ganado con el suficiente alimento para ellos, suficiente heno, para que pudieran sobrevivir el periodo de invierno. Lo que pasaba es que a veces no todo el ganado lograba sobrevivir, ya sea por el clima, que era muy frío y fallecía por el clima, o porque el heno no alcanzaba para todos y pues por el hambre se fallecían. Entonces lo que se comenzaba a hacer era que sacrificaban algunos de su ganado y a este ya lo salaban o lo ahumaban para que pudiera preservarse. Ok. Entonces cuando llegaban estas fechas tenían alimento para poder compartir con los demás. Ok. Entonces tenían esa cuestión de que estaba la época y tenían alimento para poder compartir con otros. Y de ahí más o menos se va formando esa idea de la época, de cenar, de comer con otros, de compartir tu comida con los demás, porque tenían ese excedente, ¿verdad? Los que tenían el excedente. Ay, Claramente obviamente. podían compartirlo con otros que no tenían ese excedente. Y de habían personas que comida. no tenían ni quienes les compartieran, ni ellos excedentes. Sí, no ha cambiado eso. Todavía esa parte no ha cambiado. Mira. Ok, qué interesante. Sí, y otra cuestión, no sé si te has fijado que en algunos lugares ponen coronitas como de arbustitos, Sí, de sí, sí, plantitas sí. y todo eso. Eso también viene de aquellas épocas. Resulta que esos grupos celtas, de esos grupos, tenían esas, como decía, ¿verdad? Tenían un significado mágico, religioso, esas plantas perennes. Oh, ok, ajá, Esos perennes sí. y todo eso. Entonces, colocaban ese tipo de coronas o decoraciones que tenían un significado también de protección. Ok. Así que eran protecciones realmente los que estaban colocando. Y de ahí viene también ese tipo de decoraciones. Wow. O sea, creo que podemos ver cómo mucho de la tradición navideña está muy relacionada con la cultura celta, con la cultura Exactamente. nórdica. Qué interesante. Los celtas, los nórdicos, hay cuestiones vikingas, todavía se están utilizando. No por eso esa película que salió, que es como una comedia de acción de Santa Claus, pues pone a Santa Claus como un guerrero nórdico. Wow. Eso es muy interesante. Y así es como la Navidad se ha ido transformando durante los años y ha llegado a nuestro pancito con pollo y nuestras cumbias. Exactamente, que ya la música navideña no son los villancicos, aquí es en este país que tenemos, El Salvador. Acá Aquí ponemos son las cumbias, acá tenemos nuestra propia celebración y así en Sí. muchas partes del mundo, como es Austria con el Krampus, en otros Exactamente. países no celebran Navidad. En Japón tengo entendido que comen Kentucky como simplemente una serio? tradición. Sí, venden Patrocínanos. venden, bueno, ya dijimos que era la marca, Kentucky, van dos. patrocínanos. Exacto, también Coca-Cola, patrocínanos. Así que para cerrar un poco y también cerrar esa temporada de episodios, con ese Exacto. episodio y en esa época tan bonita del año, damos por cierre la primera temporada de ¿Qué ondas con la historia? Y queremos agradecer que nos han estado acompañando por ese tiempo. La verdad que ha sido muy grato empezar este proyecto. Creo que ha sido un bonito. sueño hecho realidad Sí. para nosotros. Ha sido un honor Completamente. tener la oportunidad de tener los invitados, de tener el espacio a la radio YesEUes, que siempre nos ha dado la oportunidad y confió en este proyecto desde el primer día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque sin las personas que ven todos los viernes nuestro podcast, esto de proyecto no sea posible y esperamos seguirlos acompañando en una temporada más. Regresamos a inicios de año con nuevos temas, más contenido. Vamos a estar ahí subiendo contenido, subiendo memes y TikToks en nuestras redes sociales. Ténganos Facebook. paciencia porque a veces nos Sí, cuesta con ahí- el tiempo. Ahí andamos sobreviviendo, a veces no estamos, a veces estamos, pero estamos siempre haciendo cosas, eso sí. Exactamente. Siempre estamos por acá creando. Así que esto fue ¿Qué ondas con la Navidad? Los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y obviamente también se mantengan al tanto de no solo este programa, sino de todos los programas que crea y produce la YesEUes, su radio universitaria. Sin nada más que agregar, yo soy Sofía Córdoba. Yo soy Manuel Rivera. Pero no olviden que Quien no conoce su historia, está condenado que el Krampus le pegue y se lo lleve al inframundo. Feliz Navidad. Feliz año. disfrútenlo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.